Nuestro siguiente invitado es Eduardo Ospina. Eduardo es ingeniero electricista con maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia. Un joven emprendedor, investigador y apasionado por la innovación. Eduardo fundó Solenium y Unergy, dos empresas de base tecnológica que facilitan el acceso de la energía solar, tanto a personas como a empresas. También es inventor de patente para mejorar la eficiencia de campos solares y es becado del programa Learnings. Demos la bienvenida a nuestro ponente, Eduardo Ospina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Ospina y soy gerente y cofundador de Solenium y Unergy. La idea de la presentación de hoy es ayudarlos a entender primero de la energía solar y segundo de cómo elegir cada uno de sus proyectos, que puedan entender los criterios de decisión para que puedan elegir qué tipo de proyecto de energía solar es adecuado para sus hogares o empresas. En primer lugar, a mí me encantaría dar un contexto de por qué la energía solar es importante en el planeta y por qué es importante en Colombia. Particularmente, hoy en día muchos científicos llaman la carrera de la muerte a lo que estamos viviendo. Hemos casi que duplicado la cantidad de emisiones de carbono presentes en la atmósfera y eso hace que estemos en lo que llaman muchos el cambio climático. Una de las principales causas de esta situación es que aún generamos energía con combustibles fósiles que generan emisiones de carbono a la atmósfera. Tanto así que generamos casi que 20 millones de toneladas de emisiones de carbono en la atmósfera en Colombia, correspondiente al 20% del total de emisiones del país. Eso hace que como país debamos orientarnos hacia un consumo más sostenible, a un consumo de energía más limpia y por ende sea importante la energía solar. Particularmente en el mundo, esto ha sido una importancia muy alta desde hace muchos años. En Colombia viene con una alta importancia desde el 2014, donde entendimos que como matriz energética teníamos que diversificar mejor. Estas emisiones de carbono que hoy generamos en el país corresponden a 120 millones de toneladas, a 120 millones de árboles talados al año, es decir que lo que hoy gastamos en consumiendo energía tanto en nuestros hogares o empresas como colombianos es el equivalente a talar alrededor de 120 millones de árboles al año y esa es la razón fundamental por la cual es importante la energía solar. Digamos que en contraste a esto vemos una oportunidad muy importante en el sol. El sol es capaz de darnos 173 teravatios de energía en un momento que corresponde a más de 10 veces del total de energía que necesitamos en el mundo. Por eso la energía solar es una energía que nos puede reemplazar los combustibles fósiles y que es una energía de alta importancia hoy en día, tanto en el mundo como en Colombia. Hablando un poco y entrando en materia de los beneficios que tiene un sistema de energía solar, digamos que nosotros estamos acostumbrados a entender la energía solar como un beneficio netamente ambiental. Sin embargo, hoy en día hablamos que la energía solar representa beneficios más que ambientales, también económicos para el ahorro de energía o la factura de energía en nuestras empresas. También representa beneficios, digamos que en el sentido de renta y depreciación acelerada, que son beneficios asociados a beneficios tributarios. Corresponde también a beneficios de mejoramiento de imagen o mejoramiento de la forma como las personas ven nuestras empresas y la forma como hacemos marketing, de tal forma que podamos hacer un marketing verde. Entrando un poco en materia, les quisiera contar un poco de qué ha pasado en Colombia respecto a la energía solar en los últimos años. En el 2014 comienza lo que es una transición energética en nuestro país. Desde el 80, donde se instaló uno de los primeros sistemas de energía solar en Colombia, hasta el 2014 veníamos instalando sistemas con baterías para zonas rurales aisladas y remotas que atendían a soluciones energéticas que ayudaban a campesinos o a personas que estaban muy alejados de las ciudades a tener energía. En el 2014 llega la ley 1715, que es una ley que apoya o beneficia el uso de fuentes no convencionales de energía renovable. Y cuando hablo de fuentes no convencionales de energía renovable, me refiero a todas esas fuentes de energía como la eólica, solar, biomasa, mareomotriz, quitando la energía hidroeléctrica, porque la energía hidroeléctrica es una energía convencional en nuestro país que ha permeado hasta el 65% de nuestra matriz energética y por ende la idea es motivar las otras fuentes de energía renovable.
En ese sentido, la ley 1715 nos dio varios beneficios, beneficio de renta y depreciación acelerada y beneficio también de deducción de IVA en los proyectos. En el 2018 llega una nueva resolución súper importante para el crecimiento de las energías limpias en el país, que es la CREC 030 de 2018, que nos permitió y nos definió la venta de excedentes en el sistema nacional colombiano. Eso quiere decir que una persona o una empresa hoy en día no solamente tiene que ser un consumidor de energía, sino que además se puede convertir en un prosumidor. Un prosumidor significa que no solamente haces parte de la cadena de valor como consumidor, sino que además generas energía para el sistema eléctrico. Eso quiere decir que tu red eléctrica ya no solamente es una red que se usa para transportarte la energía hasta el lugar donde la consumes, sino que también ahora es una red que permite que puedas venderle energía a tu vecino o venderle energía, digamos, a una cuadra completa o algo así. Y en el 2019 llega lo que, digamos que es como la cereza del pastel, que es el IVA, la deducción directa de IVA y aranceles como beneficio tributario de las energías limpias, particularmente por el Plan Nacional de Desarrollo del 2019, se le quitó el IVA de forma directa y los aranceles de forma directa a los paneles e inversores. Eso quiere decir que cualquier panel o inversor que compremos y que llegue al país es un panel o inversor que va a llegar sin IVA y sin aranceles. Y finalmente en el 2019 se nos dio una revolución histórica también en Colombia, y es que comenzaron digamos que a hacerse algo que se llamó la subasta. La subasta permitió que, y la subasta benefició a las energías renovables no convencionales y permitió que se dieran grandes plantas de energía solar que van a tener millones de paneles y que van a ser construidas entre este año y los próximos 2 años en el país. Entrando un poco en materia y para explicar la importancia de las decisiones que se pueden tomar en un sistema de energía solar, hablamos en primer lugar de las zonas aisladas o zonas remotas. Estos sistemas venían instalándose desde los años 80 hasta el 2014 y hoy se siguen instalando en Colombia. Sin embargo, son sistemas que funcionan más que todo para lugares donde no hay red de energía eléctrica convencional, para donde hay un acceso complejo, como lo ven en la imagen o en la casita que se presenta ahí, donde normalmente es difícil llegar, es difícil acceder y por ende no hay una red eléctrica que pueda llegar con el servicio de energía. En este tipo de sistemas competimos o la energía solar fotovoltaica compite con una fuente, digamos, de generación de energía con diésel o carbón, y eso quiere decir que, digamos que como no tenemos una fuente alterna de energía, tenemos que instalar o hacer uso de lo que llamamos el almacenamiento o las baterías. Eso quiere decir que cuando estamos en un lugar donde no llega la energía, lo que se usa convencionalmente es tener un sistema con paneles solares que genere energía para alimentar las baterías, y esas baterías a su vez en la noche van a proveer la energía para el consumo nocturno, ¿cierto? Este tipo de sistemas se caracteriza porque las baterías suelen tener reemplazos entre los 3 y 5 años si son baterías de material convencional. Si son baterías de litio pueden durar hasta 7 o 10 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta esto porque esto representa un costo importante para un proyecto de energía solar. Normalmente los sistemas con baterías, cuando compiten con el costo de la red eléctrica que hoy nos cobran los comercializadores en nuestros hogares y empresas, no suelen ser viables. Es decir, un sistema con baterías no suele competir con la red eléctrica que nos viene de EPM, de centrales eléctricas o de Electricaribe, por ejemplo, y por ende no son sistemas que son instalados en zonas urbanas. Estos sistemas son muy adecuados para zonas aisladas y por ende su uso se remite a estas mismas. En el 2018, que nos permitieron la venta de excedentes de energía, comenzó a darse otro tipo de sistemas, que fueron los sistemas interconectados, que ya les voy a hablar de eso. Importante, antes de terminar con las zonas aisladas, contarles que, digamos que como aspecto clave a tener en cuenta en un sistema de energía solar, tanto aislado como interconectado, es primero las sombras que tengamos en la cubierta, la radiación solar del lugar. No es lo mismo generar energía, por ejemplo, en La Guajira, donde tenemos una alta radiación durante todo el día, que generar energía, por ejemplo, en el Chocó, donde tenemos una gran incidencia de lluvias. Importante también entender que la generación de energía no depende del calor que haga en una zona, sino que depende fundamentalmente de la radiación. Eso quiere decir que no necesariamente en los lugares que haga más calor van a ser los lugares con mejor generación de energía. Por ejemplo,
un ejemplo muy interesante es que el oriente antioqueño tiene una gran radiación de energía y suele tener muy buen resultado en la generación, además de que al ser frío representa una ventaja en el sentido de que los sistemas de energía solar funcionan con una mejor eficiencia. Entonces, digamos que hay que desmitificar un poco el hecho de que en un lugar que hace mucho calor, necesariamente sea un lugar que tiene una buena generación de energía. Por el otro lado, es importante para elegir un proyecto de energía solar tener en cuenta la tecnología de la electrónica. Normalmente en un proyecto de energía solar las únicas cosas que suelen fallar o que suelen ser puntos de falla son los inversores que se usan para convertir esa energía que proviene de los paneles solares a energía que es inyectada a la red eléctrica o que es generada para ser apta para el consumo de nuestros aparatos electrónicos. En ese sentido es súper importante que los inversores, que son los equipos electrónicos que se usan para convertir la energía, sean equipos que sean de alta calidad y de alta garantía en el tiempo. Ahora, importantísimo entrar en algo lo que es zonas urbanas. Cuando hablamos de zonas urbanas es todo lo que son ciudades o lugares donde llega la red eléctrica o la energía de la red eléctrica, que es la gran parte del consumo, digamos, eléctrico nacional y probablemente nosotros estemos en zonas urbanas. Por eso es importante entender que en estas zonas normalmente no se usa almacenamiento de baterías que representan intercambios o mantenimientos cada 3 o 5 años. Al no usar baterías, tenemos la ventaja de que el sistema de energía solar va a requerir simplemente una limpieza cada 6 meses y no requiere mantenimientos mayores o reemplazos en por lo menos 15 años. Eso representa que nuestro retorno de inversión se acelere y que no tengamos que tener altos costos en el tema de baterías. Importante en los sistemas interconectados o digamos que en los sistemas urbanos. Los sistemas urbanos tienen el sistema interconectado nacional, es decir, normalmente tienen red eléctrica de EPM, centrales, Electricaribe, la electrificadora de Santander o cualquier operador de energía que tienen alta confiabilidad, es decir, es muy raro que a nosotros se nos vaya la energía, por lo menos en Antioquia hay zonas que son muy complicadas y por el otro lado tiene una característica y es que nosotros tenemos que, como energía solar, competir con algo muy importante y es el costo de la red eléctrica. Normalmente comprar 1 kilovatio hora nos cuesta actualmente entre 520 pesos y si pagas contribución más de 600 pesos, puede llegar hasta los 700 pesos y por ende, si yo voy a instalar un sistema de energía solar en mi empresa, por ejemplo, yo tengo que tener una energía que sea más barata que esos 500 pesos. Ahí es donde es súper importante quitar las baterías. Lo que se hace es un esquema como el que ven en la imagen, donde lo que tenemos es unos paneles solares que generan energía, que es convertida a través de un inversor a energía eléctrica, en energía trifásica o monofásica, de acuerdo a lo que requiramos. Incluso podemos generar hasta 960 voltios en energía trifásica, que no es convencional en Colombia, pero se puede con energía solar. Y directamente esa energía que es convertida a energía alterna es inyectada directamente a la red eléctrica. Eso quiere decir que hoy, si yo estoy en este lugar y tengo una iluminación y tuviera paneles solares acá, pues la energía que proviene, digamos, de mis paneles solares viene directamente del sol, es convertida y directamente va a lo que es el consumo. Eso quiere decir que yo no estoy almacenando absolutamente nada y que si yo quisiera, digamos que, mejor dicho, si yo no consumo esa energía instantáneamente, lo que va a suceder es que esa energía tiene que ir a algún lugar. Por eso es que hablamos de los contadores bidireccionales, donde al estar interconectados con la red eléctrica, la energía puede salir y ser comercializada a nuestro vecino, de tal forma que esa energía no la perdamos e inmediatamente se entregue a la red eléctrica o al sistema interconectado nacional, se venda. El operador de red, como lo es EPM, estaría obligado a comprarnos esa energía a una tarifa bastante competitiva y por ende, al final del mes, lo que va a suceder es que esa energía que se nos fue para la red y que no fue parte de nuestro consumo, se va a intercambiar con nuestro consumo nocturno, de tal forma que la red eléctrica en los sistemas urbanos o en los sistemas interconectados constituye una forma de, digamos, de batería virtual financiera que nos permite acelerar el retorno de inversión de estos proyectos. Digamos que una explicación sencilla es como si tuviéramos una tubería donde fluye un flujo de agua, ¿cierto? Si nosotros agregamos otra tubería, podemos tener 2 flujos concatenando en un mismo flujo de agua que corresponde a un mismo consumo y de esa forma funcionan los sistemas interconectados. Ahora, hablando un poco de la remuneración, ¿no? De la venta de excedentes,
tenemos que, por regulación, si no generamos más del 100% de energía de la que consumimos, nuestra remuneración va a ser de aproximadamente el 90% de lo que hoy en día pagamos. Eso quiere decir que si pagamos 500 pesos, la energía que podemos vender puede ser remunerada en 50 pesos. Hablando un poco del tema de empresas, muy importante que ustedes cuando elijan sus proyectos tengan en cuenta el tipo de cubierta que van a tener. Cubiertas ideales son cubiertas standing seam, cubierta metálica, cubiertas complejas. Hoy en día es la de Eternit, por eso es importante el reemplazo de cubiertas cuando vayan a hacer un proyecto de energía solar, para que puedan tener una viabilidad por lo menos de 20 años, 25, 30 años que puede durar un proyecto de energía solar, digamos en industria, y por ende es importante que tengan esto en cuenta. Finalmente, pues una conclusión importante del tema es que, digamos que la energía solar no debe verse como un tipo de energía, digamos, como un tipo de tecnología único para cada solución. Debemos entender que hay dos tipos de soluciones. Las soluciones aisladas que tienen baterías y que funcionan muy bien para las zonas remotas. En estas zonas remotas hay que entender que no está la red eléctrica y que por ende competimos con altos costos de generación de energía que corresponde a generar con gasolina, con ACPM, con gas o carbón. Eso quiere decir que si nosotros logramos llevar energía con baterías a esas zonas, realmente constituyen una muy buena solución, y que por el otro lado están las zonas urbanas o zonas interconectadas donde, digamos, la necesidad es diferente, no es una necesidad de tener energía, sino es una necesidad de ahorrar, es una necesidad de cerrar mi proyecto financieramente, y por ende es importante retirar las baterías, tener un sistema interconectado que venda excedentes y aprovechar nuestra red eléctrica más que como alguien que nos va a cobrar por energía. Es como si tuviéramos una carretera donde podemos vender nuestros productos para vender nuestra energía y que eso constituya un ingreso o una forma digamos, de intercambiar nuestro consumo nocturno y de esa forma lograr ahorros hasta el 90%. Finalmente, invitarlos a que, digamos que consideramos que el tema de energía solar es un tema que juntos podemos lograr, y para eso tenemos que democratizar y todos nos tenemos que montar en esta ola de sostenibilidad para que podamos tener un futuro sostenible para todos. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Ah, perfecto. La primera pregunta dice, ¿cuál es la mejor cubierta para instalar los paneles? Es muy buena pregunta. En mi opinión, la mejor cubierta para instalar paneles solares es la cubierta standing seam o tipo trapezoidal también, la tipo trapezoidal, las que tienen núcleo, porque constituyen una buena capacidad estructural, y porque a veces la que es standing seam y tiene una grafita, es una cubierta que no tenemos que perforar en absoluto y que podemos, digamos, tenemos una solución que es atornillada y que no es para nada invasiva para instalar los paneles solares, además de ser muy económica. Otra pregunta. Otra pregunta de Camila. Ah, perfecto. Así es, dice, los comercializadores tipo EPM se oponen a la instalación de paneles. Realmente los comercializadores no se oponen a la instalación de paneles. Por regulación, la CREC 030 de 2018 permitió que un comercializador tuviera la obligación de comprar energía y de legalizar los proyectos de energía solar. Realmente, hoy en día, por lo menos en lo que es Antioquia, tenemos una muy buena relación con el comercializador acá. No hemos tenido algún problema en ningún momento con la legalización de algún proyecto. Sabemos que hay comercializadores en otras regiones del país que han puesto algunos inconvenientes, pero más que todo que provienen, digamos, de ser gigantes, que se mueven lento y que les cuesta un poco cambiar sus esquemas a un esquema de sostenibilidad o de fuentes de energía limpia. Sin embargo, yo creo que es importante apoyarse en empresas que sepan cómo hacer estos procesos para que sus proyectos vendan energía y se conecten muy rápido. Otra pregunta que tenemos acá la hace Luis Ariza. Dice, ¿qué opciones de financiamiento existen? Para el financiamiento es importante entender que, digamos que en energía solar hay opciones de líneas verdes que tienen tasas preferenciales, como lo tienen diferentes entidades financieras hoy en día en el país. Sin embargo, para las industrias hay una opción que viene creciendo cada día más, que es una opción que no constituye ni costos de inversión ni deuda. Es decir, para tener un sistema de energía solar es posible que una industria ni siquiera invierta y ni siquiera se endeude, que se llama
Power Purchase Agreement o PPA o contrato de venta de energía, que es un contrato donde un inversionista asume los costos del proyecto y donde se cobra por la energía que se genere y que se consuma esta empresa. Eso quiere decir que si una empresa hoy está consumiendo energía a 550 pesos, tranquilamente podría consumir energía a 450 pesos sin poner absolutamente un peso de inversión y sin poner ningún tipo de deuda para poder lograrlo. De una, perfecto. Tenemos desde YouTube, John Jairo Quiroz, dice, llegué hace poco a la transmisión. Ajá. EPM te limita la potencia del proyecto a instalar de acuerdo a la potencia del transformador. Exactamente, eso es muy cierto. Entonces, Bueno, esa es la pregunta. Sí, realmente por regulación, ni siquiera es EPM, realmente es un límite regulatorio. ¿Qué pasa? Que la red eléctrica no es infinita. Eso quiere decir que tenemos que cuidarla para que no colapse. En ese sentido, la regulación tuvo en cuenta eso y lo que hace es limitar en un 15% la capacidad de los transformadores para que hasta ahí podamos generar energía. Ahora, eso no es camisa de fuerza. Nosotros hemos hecho proyectos ocupando hasta el 90% de un transformador. Básicamente lo que hay es que presentar un estudio de factibilidad técnica de esa conexión y pasa el proyecto. En estos momentos no nos han negado absolutamente ninguno, entonces realmente no constituye una limitación absolutamente, digamos, que no se pueda quitar. otra pregunta más nos escribe Jairo Escobar desde YouTube también. ¿Cuánta energía puede generar un papel? Un papel. Un panel. Yo sí decía. Pues un papel no creo, pero bueno, un panel puede generar, depende, ¿no? Depende de muchos factores. Uno es la eficiencia del panel. Yo se los voy a poner en términos sencillos, no como un panel, sino como un valor estándar. En un metro cuadrado que tengamos, aproximadamente del sol nos llegan 1000 vatios. Eso quiere decir que si tenemos el sol perpendicular totalmente, o sea, al mediodía, pues nos pueden llegar 1000 vatios en ese metro cuadrado. Hoy en día la eficiencia de la energía solar está alrededor del 20%. Eso quiere decir que si tenemos un metro cuadrado de panel, podemos generar en ese metro cuadrado 200 vatios.